Bueno, buenos días nuevamente. Vamos a iniciar con el tema de trabajo, potencia y energía. Primero, vamos a ver qué es el trabajo, ¿no? El trabajo en física no es el trabajo que es ir a trabajar a una oficina o ir a trabajar a una cantera, ¿no? Para nosotros en física el trabajo es la facultad que tienen los cuerpos para generar movimiento, ¿no? Habíamos estudiado más antes qué es lo que inicia el movimiento. Habíamos aprendido que eran diferentes tipos de fuerzas, ¿no? Entonces, esa capacidad de poder mover esos cuerpos y vencer alguna fuerza de rozamiento, de fricción, es un trabajo, ¿no? Esta fuerza puede ser una propia o simplemente por inercia de un cuerpo, ¿no? Por ejemplo, cuando cae de una pendiente el cuerpo, te genera trabajo, ¿no? Porque está sobre una superficie inclinada, entonces genera movimiento venciendo una resistencia que pueda tener este. Aquí vemos un ejemplo de un bloque, ¿ya? Y se aplica una fuerza, ¿no? Podemos tener aquí una persona tal vez estirando el bloque o una caja, lo que ustedes quieran, con una fuerza F, ¿no? Entonces, al estirarla, se inicia un movimiento, ¿no? Al hacer esto, se inicia un movimiento. El bloque se empieza a desplazar una distancia D. Entonces, nosotros decimos que aquí se ha generado trabajo, ¿no? Entonces, en resumen, el trabajo es igual a la fuerza aplicada por la distancia. Pero esta fuerza aplicada no necesariamente es la fuerza completamente, es decir, la fuerza que se toma en cuenta es la fuerza que es perpendicular, o mejor dicho, paralela al desplazamiento, ¿no? En este caso, paralela a la distancia o a la magnitud recorrida por el cuerpo. Las fuerzas que son perpendiculares al movimiento, como en este caso tenemos que la fuerza F se ha compuesto en dos vectores, en F coseno de θ con el ángulo, con la horizontal. Y la otra fuerza que es F seno de θ, entonces lo que pasa es que F seno de θ no genera trabajo porque el vector fuerza seno de θ no provoca ningún desplazamiento hacia arriba ni hacia abajo. Entonces, esta fuerza F en su composición en el eje X, F coseno de θ sí genera trabajo, ¿no? Porque es la que hace que el cuerpo se desplace sobre la superficie, ¿no? Sobre la horizontal, ¿ya? Entonces, decimos nosotros de que el trabajo es justamente lo que les decía, ¿no? Es la fuerza paralela al desplazamiento por esa distancia que recorre. Entonces, en esa distancia que recorre existe trabajo. Bueno, tenemos trabajo positivo, ¿ya? Cuando, cuando la fuerza que está generando el movimiento tiene el mismo sentido, la misma dirección que el movimiento, ¿no? En este caso, esta fuerza F, cuando tiene la misma dirección y sentido del movimiento, entonces, cuando recorre una distancia D, decimos que genera trabajo positivo, porque hace que el cuerpo se desplace, ¿no? En ese mismo sentido. Luego también tenemos otras fuerzas que no realizan trabajo, lo que les decía hace un momento, ¿no? En este caso, puede ser que este cuerpo se esté moviendo o tengamos que moverlo hacia la derecha. Entonces, que si, bueno, si yo jalo hacia arriba con otra fuerza F, este cuerpo no se va a desplazar por su peso, ¿no? Entonces, en el eje vertical no se va a desplazar. Entonces, esta fuerza no realiza trabajo. Por ejemplo, un bloque sobre una superficie, obviamente tiene una normal, ¿no? Una normal que ustedes conocen. Esta normal no genera trabajo. Lo mismo pasa con el peso. Si tenemos un bloque sobre una superficie, el peso no genera trabajo porque el bloque no se mueve en sentido vertical, ¿no? Ni en el eje Y, ¿no? O sea, no hay movimiento. ¿Ya? Entonces, simplemente decimos que las fuerzas perpendiculares al desplazamiento no generan trabajo. ¿Ok? Bueno, también otro caso importante es cuando tenemos un trabajo negativo. Un trabajo negativo es cuando el, el, el cuerpo tiene una fuerza contraria al movimiento, ¿no? En este caso el movimiento es hacia la derecha, pero tenemos una fuerza contraria, ¿no? Se podría ser, por ejemplo, una fuerza contraria a la fuerza de desplazamiento, ¿no? La fuerza de rozamiento, es decir,
Entonces, decimos, si tenemos aquí una fuerza de rozamiento, esta fuerza lo que está haciendo es generar trabajo negativo, porque queremos que el cuerpo se mueva hacia la derecha. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener de trabajo negativo acá? ¿Qué otra fuerza creen que podríamos tener? ¿O solamente tendremos la fuerza de rozamiento? Alguien que sugiera otra fuerza de las fuerzas que hemos visto, ¿no? A ver, Gabriela, tal vez me puede ayudar, por favor. ¿Qué otra fuerza podríamos tener? Jessica, Giovanna, ¿me pueden ayudar? ¿Qué otra fuerza podríamos tener contraria al posible movimiento? Ángela, Fricción. tal vez. A ver, Sherry o Ángela, escuchemos. Vamos. Elástica, Inge. Exactamente. Podríamos tener una fuerza elástica, ¿no? Aquí podríamos tener una pared, no sé, y aquí un resorte, ¿no? Un resorte que esté elongado, ¿no? Aquí, elongado, que vaya acá. Entonces, si tenemos este resorte, lo que va a pasar es que el resorte va a siempre querer moverlo, va a querer mover a su estado natural, entonces va a querer moverlo hacia atrás, ¿no? Entonces aquí tendremos una fuerza contraria al desplazamiento. Entonces decimos que aquí se genera trabajo negativo, ¿ya? En muchos problemas de física van a ver en la mayoría, solamente toman en cuenta a la fuerza de rozamiento como que genera trabajo negativo, ¿no? Porque es la fuerza que hace que el cuerpo se vaya deteniendo, ¿ya? Pero podría pasar, como vimos en este caso, con una fuerza elástica que esté teniendo que esté haciendo que el cuerpo se detenga, ¿no? Porque puede ser posible que aquí tengamos dos o tres fuerzas, ¿no? Ya una tensión, una fuerza desconocida, no sé, inclusive otro resorte más, ¿no? Entonces lo que va a pasar es eso, que en un tiempo y en una distancia determinada, una de las fuerzas elásticas puede ser que nos dé trabajo negativo. Muy bien, Ángela, gracias. Ahora, eh, también tenemos el concepto de que, como les decía, podemos tener varios trabajos acá, ¿no? Tiene trabajos. Entonces, a la sumatoria total del trabajo de una distancia recorrida se le llama trabajo neto, ¿no? El trabajo neto es una sumatoria de todas las fuerzas que se aplican a este cuerpo, ¿no? Desde un I sub 1 hasta un I sub n. En este caso tengo dos fuerzas, ¿no? La fuerza F y la fuerza FR, ¿no? Que sería la sumatoria de fuerzas me daría el trabajo neto. Este me indicaría si tengo trabajo neto positivo o tengo trabajo neto negativo. N no es parte de la sumatoria del trabajo neto, por si acaso, porque la normal no genera trabajo. Solamente generan trabajo las fuerzas que son paralelas al desplazamiento, ¿no? En este caso tienen una distancia recorrida. El trabajo es igual a fuerza por distancia, nuevamente. Entonces, vemos acá la unidad de trabajo. La unidad de trabajo sería igual a, aquí tenemos fuerza por distancia, fuerza está en newton, distancia está en metro, entonces tendríamos newton por metro, ¿no? Un newton por metro. También a esa unidad se la conoce como un joule, ¿ya? Un joule, ¿está bien? Muy bien, entonces cuando decimos, no sé, ¿cuántos trabajos realizados? No sé, 5 joules, ¿no? Entonces estamos hablando de si que ha aplicado 5 newtons por un metro. ¿Está bien? A ver, pregunta del millón antes que pase al siguiente punto. Cuando habíamos hablado de momento, ¿momento tenía una unidad? Pregunta, ¿momento tenía una unidad? Aquí era igual momento. Momento era igual a una fuerza aplicada de un brazo, ¿no? Un brazo perpendicular a una distancia de un origen, ¿no? Entonces, aquí era igual, la unidad de momento. Karen, Daniela, tal vez, Flor, una de las tres tal vez, me puede responder. Inge igual a Newton por metro. Era igual, muy bien. Pero, ¿cuál es la diferencia con trabajo entonces, si es igual a Newton por metro? Jacqueline, John, tal vez. ¿Cuál es la diferencia?
¿No hay diferencia? Ya. Daniel, me está queriendo responder. Bueno, les digo la timidez. Ya, la diferencia es que cuando hablamos de momento, momento es una cantidad vectorial, ¿ya? Momento es una cantidad vectorial. En cambio, el trabajo es una cantidad escalar, ¿ya? En realidad no tiene sentido. No puedo decir como decimos con dirección tantos, con sentido tanto. Simplemente decimos el trabajo es igual a 5 joule y se acabó, ¿no? Es una cantidad escalar, ¿ya? En cambio, el momento sí tenía una dirección y sentido, ¿no? ¿Ya? Entonces, es la diferencia entre ambos. ¿Está bien? Cuidado que se va a antigar en una pregunta de examen, ¿no? Está bien. Entonces, decimos, esos son algunos casos de trabajo, ¿ok? Bueno, antes de continuar con potencia, vamos a hacer un ejemplo de trabajo, ¿ya? Que no es muy difícil, en realidad este tema es bastante sencillo, muy bonito, ¿ya? Yo empezaría con este tema si me dieran un problema de examen, ¿ya? Y ahora, viendo que la modalidad es virtual, como ayer les compartí las fechas de exámenes, entonces van a ver que tenemos 1 hora y media, entonces básicamente si el examen es virtual va a ser bastante sencillo porque las preguntas no nos van a dar, como ustedes vieron en el simulacro, para más tiempo, entonces una pregunta tiene que resolverse alrededor de 20 y 15 minutos, ¿no? Entonces con eso quiere decir que no vamos a tener problemas muy complicados, ¿no? Van a ser de resolver rápido y entregar rápido, entonces para evitar el chanchullo, ¿no? Entonces lo que les sugiero es que más bien vayan viendo la forma de acelerar su proceso de subida de archivos, de sacar la fotografía, de practicar cómo pasar a la computadora, ¿no? Y obviamente porque lo van a hacer rápido en el cuaderno, ¿ya? Entonces vayan practicando y sería ideal, ¿no? Para acelerar ese proceso. Luego vamos a ver si me pueden comentar cómo les ha ido y en qué les ha fallado lo que han hecho el simulacro, ¿ya? Pero bueno, continuando con los problemas, vamos a hacer dos ejemplitos de trabajo, ¿ya? El primer ejemplo sería, si al soltarse el bloque de 5 kilogramos al cabo de 4 segundos, nos vamos a soltar este bloque en un punto más alto, soltar. Si suelto significa que parte del reposo, ¿no? Ya me están dando una información ahí, ¿no? El bloque de 5 kilogramos al cabo de 4 segundos, es decir, en un tiempo T recorre 4, bueno, en un tiempo T de 4 segundos recorre, dice, una distancia de 16 metros. La inclinada es 16 metros, parte del reposo en un tiempo T. Vemos que en realidad esa es una inclinada, pero sigue siendo un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no? Y en este caso es variado porque parte del reposo. Entonces, ya nos están dando información sobre movimiento rectilíneo. Entonces, cuando decimos trabajo igual a distancia, o trabajo igual a fuerzas por tiempo, estamos hablando de distancia. Y al tener distancia, tenemos que necesariamente recordar que mucho de lo que hemos aprendido en MRU y MRV tenía que ver con determinar una distancia recorrida. Entonces, justamente lo que nos piden, dice, hallar el trabajo de la fuerza de rozamiento. Aquí, como vemos, tenemos dos fuerzas, ¿no? El peso, ¿sí? Y la fuerza de rozamiento. La normal también tenemos, si hacemos un diagrama de cuerpo libre de este cuerpo, les decía, tenemos la normal, tenemos el peso y tenemos la fuerza de rozamiento. Entonces lo que nos están pidiendo es simplemente hallar el trabajo, pero solo de la fuerza de rozamiento, ¿ya? No me están pidiendo hallar un trabajo total, no. O sea, lo que tengo que hallar es simplemente, y hay que leer bien la pregunta por si acaso, no cuidado que me estén hallando otra cosa. Simplemente tienen que hallar primero la fuerza, FR, y luego multiplicarlo por la distancia recorrida. Entonces, eso es igual a trabajo. Eso es lo que nos están pidiendo, ¿no? Entonces, tenemos que hacer ese ejemplo, ¿ya? Es un ejemplo bastante sencillo, pero para poder entender básicamente lo que es trabajo. Entonces decimos, aquí tenemos nuevamente el gráfico, un diagrama mucho más pequeño. Entonces decimos, el trabajo de la fuerza, ¿sí? El trabajo de la fuerza de rozamiento tendrá que ser igual, lo que les decía, el trabajo de la fuerza FR igual a FR por la distancia recorrida. Tenemos una ecuación número 1. Aquí no voy a hacer paso 1, paso 2, porque no amerita, ya no aplica, es bastante sencillo el problema. Entonces, si nosotros queremos hacer esto, lo primero que tenemos que hacer es encontrar distancia y fuerza de rozamiento. Entonces, me parece que
que no hay mucho problema, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es hacer diagrama de cuerpo libre. Entonces, ya saben esto, la normal, el peso, ¿no? El peso no está ni en el eje X ni en el eje Y, ¿no? Aquí tenemos el eje X, aquí tenemos el eje Y, ¿no? Un poquito más atrás. Entonces, lo que vamos a hacer es descomponer la masa, gravedad o el peso de acuerdo al ángulo que tenía, ¿no? Aquí hemos trasladado el ángulo, aquí estaba el ángulo nuevamente. Aquí teníamos el ángulo. Si vemos la gráfica de arriba, estoy replicando el mismo ángulo, ¿no? Entonces aquí tengo el ángulo de 30 grados, aquí tengo el ángulo alfa desconocido y aquí nuevamente tengo tita, los 30 grados. Entonces compongo masa gravedad coseno de 30 grados porque tita es 30 grados y masa gravedad seno de 30 grados. Pero no se olviden, normal y masa gravedad coseno de tita no generan trabajo, ¿ok? No generan trabajo. Ahora, segundo, tampoco yo necesito encontrar la masa gravedad coseno de 30 ni normal, porque lo único que me interesa a mí es encontrar la fuerza de rozamiento. ¿A qué es igual la fuerza de rozamiento? Entonces, lo único que voy a hacer es hacer sumatoria de y. Bueno, tengo normal, gravedad coseno de tita, una ecuación 2, y tengo aquí la sumatoria de fuerza en el eje, fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. ¿Qué me interesa encontrar? Me interesa encontrar la fuerza de rozamiento. Entonces, aquí hay un dato que no tengo, ¿no? Hay un dato que no tengo. Entonces, me parece que el dato que no tengo podría ser la aceleración, ¿no? Pero antes voy a encontrar lo que esto les decía. Estoy buscando fuerza de rozamiento. Entonces, la fuerza de rozamiento lo voy a despejar y me queda una ecuación 3. Ahora sí, yo creo que en esta ecuación no tenemos la aceleración, lo que les acababa de decir, ¿no? Tenemos que encontrar la aceleración. ¿Sí? Pero vemos de que producto de los datos que nos han dado como la distancia, el tiempo y demás, sí podemos hallar la aceleración, ¿no? Por movimiento rectilíneo uniformemente variable. Entonces, de la ecuación 3 sacamos de que podemos hallar con la ecuación de distancia, que era igual a velocidad inicial por tiempo, más un medio de aceleración por tiempo. Pero dice parte del reposo, entonces velocidad inicial es igual a cero. Por eso coloco solamente distancia igual a un medio de aceleración por tiempo. Bueno, entonces lo que me interesaba era la aceleración, distancia era dato, tiempo era dato. Reemplazo los dos valores y tengo la aceleración. Excelente. Ya tengo la fuerza de rozamiento, ¿no? Porque aquí lo que me faltaba era la aceleración. Reemplazo los datos en la ecuación 3, les digo entonces que la fuerza de rozamiento es igual a 15 newton, reemplazando datos acá. ¿Pueden hacer ese cálculo, por favor? Ya, de que esté correcto. Me olvidé, tenía que preguntarles a ustedes, ¿no? Pero bueno. Reemplazando en uno tenemos básicamente entonces la fuerza de rozamiento igual a 240 joules, ¿no? Si vemos acá, multiplicamos 15 por la distancia que teníamos en el problema, ¿no? Entonces, acabamos de hallar la fuerza el trabajo de la fuerza realizada, en este caso de la fuerza de rozamiento. ¿Ya? Bueno, como vieron, no es nada complicado. No se olviden que la distancia era 16 por si acaso. Multipliquen 15 por 16, me debería dar 240. Bueno, entonces no hay ningún inconveniente en poder hallar el trabajo, ¿no? Solo que ahora, ¿y por qué hago este problema? Es porque a partir de ahora necesitan necesariamente recordar muchos temas de más antes. O sea, les decía, en todo caso, el tema de potencia y trabajo de energía es bastante sencillo. El problema está en que se puede aplicar todo lo que hemos aprendido hacia atrás, ¿no? Podemos aplicar movimiento rectilíneo, variado, uniforme, podemos aplicar movimiento parabólico, podemos aplicar en un problema de trabajo de energía y potencia, podemos aplicar dinámica circular, ¿no? Entonces, ese es el problema. ¿Ya? Aquí ven, estamos aplicando movimiento rectilíneo uniforme, estamos aplicando la segunda condición de equilibrio, dinámica lineal, ¿no? ¿Vean? O sea, son dos cosas que estamos aplicando. Y tercero, estamos aplicando trabajo. ¿Ya? Bueno, veamos otro ejemplo para comprender un poco mejor. Un ejemplo rápido. Por favor, voy a pedir que me lea el problema a alguno de sus compañeros. ¿Quién dijo yo? Yo, Inge, ¿Ya? dice, calcular el trabajo que deben realizar las personas que aplican una fuerza resultante de 420 newtons al instalar un bloque de 150 kilogramos de A hasta B con velocidad constante, gravedad 9,81 metros sobre segundo al cuadrado. Ya.
Una recomendación para su examen virtual, ya traten en lo posible de conseguir un monitor, ya, o jalarlo a su monitor de su tele. Eh, Aquí, por ejemplo, dice al trasladar, por si acaso, ¿ya? Al trasladar, ¿ya, Sherry? Entonces van a tener cuidado en su examen. Hay otro problema en los exámenes en línea, a veces que las imágenes no la ponen con muy buena resolución, justamente para que no tarde en cargar. Entonces, van a ver bien la imagen, la gráfica, ya le bajan la resolución y no se ve alguna información o se lee mal. Por ejemplo, este 8 puede parecer 5 en un monitor o con una resolución menor, ¿ya? Tengan mucho cuidado con eso. Bueno, entonces dice, calcular el trabajo que debe realizar, ¿no? Entonces, estas dos personas están jalando este bloque que va a subir. Entonces, recorre una distancia vemos aquí tenemos movimiento rectilíneo también, está subiendo, ¿ya? Ya nos dan el trabajo, ¿no? El trabajo que se está realizando. Pero nos dice calcular el trabajo que deben realizar, perdón, nos dicen el trabajo que tenemos que dar el trabajo. Lo que nos están dando es la fuerza resultante. Entonces, lo que creo que nos falta es la distancia, ¿no? Entonces, dice al trasladar un bloque, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a resolver este problema? Bueno, inicialmente tendremos que hallar seguramente la distancia, ¿no? Porque es lo que nos falta. Si hallamos la distancia, podríamos hallar el trabajo, ¿no? El trabajo neto, ¿no? Entonces, pero aquí existe un problema de que tenemos dos fuerzas, ¿no? Porque dice que la fuerza resultante es tanto, pero lo que nos dicen aquí es de que tenemos dos trabajos, porque aquí tenemos un coeficiente de rozamiento, fíjense, es μ igual a 0,45. Tenemos un trabajo positivo, ya voy a dibujar acá, tenemos un trabajo positivo porque aquí tenemos la tensión, ¿no? Entonces aquí vemos que están jalando estos amiguitos y tenemos que están jalando con una fuerza T. Entonces, pero también al tener un coeficiente de rozamiento hay otra fuerza contraria, una fuerza FR. Entonces seguramente habrá que restar esos trabajos para hallar este trabajo neto total, ¿no? Entonces lo que necesitamos es eso. ¿Qué más? Tenemos otra fuerza, ¿no? Por aquí tenemos el peso, pero habíamos indicado que el peso no generaba trabajo. No, habíamos generado el peso cuando es perpendicular a la superficie, no genera trabajo. Pero en este caso, este peso, y ahí por eso es este ejemplo que les hago, este peso se va a descomponer en dos, ¿no? Entonces se va a descomponer en el eje X y se va a descomponer en el eje Y. Si es que este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Entonces, aquí resulta que tenemos otro trabajo también, ¿no? Digo, perdón, otra fuerza, entonces tenemos otro trabajo, es decir, tenemos tres trabajos. Trabajo de la tensión, que es positivo, el trabajo negativo de la fuerza de rozamiento y el trabajo de la descomposición del peso, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es hallar la distancia, ¿sí? Y tenemos que hallar esas fuerzas, ¿sí? El módulo de las fuerzas, y recién podríamos hallar el trabajo neto, ¿no? ¿Ya? Entonces, veamos la resolución del problema. ¿Está bien? Que ya sabemos cómo tenemos que resolver. Bueno, pasamos a la siguiente diapositiva entonces y vamos resolviendo. Ahora sí. Tenemos acá entonces el gráfico nuevamente pequeño. Como se habíamos indicado, lo que hacemos primero es recorrer la distancia, ¿sí? Entonces hallamos el seno 57 es igual a 8 sobre distancia, ¿no? Haciendo por Pitágoras. Seno de 57, cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa es la distancia recorrida. Toda esta distancia de acá. Entonces, si queremos hallar esta distancia, básicamente lo que tenemos que hacer es Pitágoras y hacer por el seno, ¿no? Seno 57, cateto opuesto, 8 sobre la hipotenusa que está en amarillo, distancia. Despejamos distancia, lo demás es dato y hallamos que es 9,54. Luego tenemos que realizar el diagrama de cuerpo libre para hallar todas las fuerzas, ¿no? Hallar el trabajo neto o total, ¿no? En este caso tenemos aquí el diagrama de cuerpo libre, ¿ya? Lo que les había dibujado en la anterior pantalla, la tensión, la fuerza de rozamiento, y aquí creo que está un poco inclinado, ¿no? No son los 57 grados, ¿ya? Bueno, se me fue aquí un poquito la mano, pero el gráfico está correcto, ¿no? ¿Ya? Entonces aquí tenemos los 57 grados de aquí, de la pendiente, ¿no? Con el ángulo que están formando serían 57 grados aquí. Entonces aquí tendríamos un ángulo alfa desconocido y aquí tenemos nuevamente 57.
Entonces, si descomponemos acá, descomponemos, ahí se me fue, sí, descomponemos masa gravedad, ¿no? Y descomponemos para el otro lado también la otra fuerza, que sería en el eje Y, sería, ¿no? Lo que les dibujé en el anterior gráfico. ¿Está bien? Y aquí, por favor, le falta esa fuerza en el diagrama, ¿ya? Eso sí se me fue, ¿ya? Entonces, al tener sí ahora sí tenemos aquí, habíamos indicado masa gravedad por el seno de 57, ¿no ven? Bueno, entonces lo vamos a tomar en cuenta en la ecuación. Dice, se debe hallar el trabajo neto total primero. El trabajo neto total me va a dar el trabajo de la tensión T, ¿ya? Me va a dar el menos. Aquí le pongo trabajo T, le he puesto, ¿ya? T es por total, trabajo total, ¿ya? Y aquí T es por trabajo de la tensión, ¿ya? Entonces aquí deberíamos colocar tal vez trabajo neto, ¿ya? Para que se diferencie. Entonces, en vez de T, por favor, aquí colóquenle N, ¿ya? A veces al copiar se me van algunas cosas, entonces, por favor, ahí colóquenle trabajo en el superíndice N, ¿ya? Entonces, trabajo neto significa eso. El trabajo neto va a ser igual, entonces, al trabajo de la tensión menos, trabajo de la tensión es positivo, ¿no? Porque va en el mismo sentido del movimiento. Luego tenemos el trabajo de la fuerza de rozamiento, que es negativo, porque es en sentido contrario, y trabajo negativo también para masa gravedad, seno 57, ¿no? Es este vector que está en amarillo, ¿ya? Bueno, ahora sí puedo encontrar el trabajo neto, no tengo ningún inconveniente y digo entonces, eh, el trabajo va a ser igual a la fuerza por la distancia recorrida y he encontrado distancia. Para todas las fuerzas le va a ser la misma distancia recorrida, entonces digo tensión por distancia, menos fuerza de rozamiento por distancia, menos masa gravedad, seno de 57 por distancia. Sabemos que F es μ por N, entonces factorizamos D. Aquí tenemos las fuerzas directamente, esto ya hemos aprendido bastante, entonces voy a ser un poco más rápido. Aquí tenemos en vez de N, como hemos encontrado acá, N sería igual a la otra fuerza, ¿no? Que era en el eje Y, que sería masa gravedad, por el coseno 57, porque el coseno está aquí. Entonces este vector que está aquí en amarillo es masa gravedad, coseno 57. Lo que estamos haciendo es reemplazar en vez de N, porque es la única fuerza contraria a N. Entonces este bloque ni sube ni baja, entonces tiene que ser igual, ¿no? Y eso ya lo hemos hecho en dinámica lineal. Bueno, entonces aquí tendríamos trabajo neto total, distancia y T menos μ, masa gravedad coseno de 57, menos masa gravedad seno de 57. Básicamente lo que hacemos ahora es reemplazar la información que ya tenemos, ¿no? Todo es dato, ¿no? Todo viene del planteamiento del problema, y el trabajo neto total me da igual a 456,89 julios, ¿no? Es lo que nos habían pedido, ¿sí? El trabajo total realizado por los amiguitos. ¿Está bien? ¿Se entendió el problema? No hay mucho inconveniente, ¿no? Entonces, nuevamente el tema es no encontrar, es recordar lo que hemos aprendido. En este caso, dinámica lineal, hemos recordado, y, bueno, solo dinámica lineal. Ahora, el trabajo neto total, nuevamente, que estamos encontrando, es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, ¿ok? De todas las fuerzas. No sé si tienen alguna consulta hasta este punto. ¿Tienen alguna consulta, duda? ¿No? ¿Todo quedó claro? ¿Sí? No se olviden tener su calculadora, ¿ya? Todo el tiempo tienen que tener su calculadora a la mano. Vamos a ir preguntando luego, ¿ya? Bueno, todo lo que vayan haciendo, ¿ok? Bueno, entonces pasamos a la siguiente parte. Vamos a irnos aquí. Vamos a ir al siguiente tema, ¿ya? Un momentito, por favor. Quiero cerrar esa pantallita que me está molestando. Ya. Bueno, continuamos entonces. Vamos a ver ahora la otra parte del tema, que es potencia, ¿ya? Se hemos quedado hasta aquí la aplicación de trabajo. Ahora, potencia. ¿Qué es potencia? Bueno, la potencia es una magnitud física escalar que nos expresa el trabajo realizado por cada unidad de tiempo.
Si nosotros tenemos, por ejemplo, no sé, un montón de arena que llevar de una construcción unos 5 metros que hay que recorrer esa distancia, entonces vamos a tener que realizar trabajo, ¿no? Entonces, si vemos, yo puedo estar, no sé, pues unos 2 kilogramos de arena y llevarlo a esos 5 metros de distancia que voy a recorrer tranquilamente, ¿no? Lo puedo agarrar una caja, lo puedo cargar y puedo empezar a moverlo, ¿no? ¿Sí? Vean acá que lo estoy moviendo la caja. Pero, bueno, no soy yo, ¿no? Pero sí, estamos moviendo acá. Tengo que aplicar una fuerza F y recorrer una distancia. Pero nosotros podemos hacer lo mismo, es decir, podemos agarrar a las hormiguitas, por decir, a una hormiguita y decirle, puedes recorrérmelo, no como modo que estás jugando, hazme ese trabajo tú. O sea, quiero que vayas y, y lo que quiero es que me empieces a mover la arena. Entonces la hormiguita que está aquícita, no sé si la ven, está en chiquitita, ¿ya? Está en amarillo. Esta hormiguita lo que va a hacer el mismo trabajo porque va a recorrer la misma cantidad de peso, ¿no ve? Los 2 kilogramos, no sé, va a recorrer y le va a recorrer la misma distancia. Entonces, los dos hacemos el mismo trabajo al final de cuentas. Entonces, la magnitud que me expresa quién lo hace más rápido es justamente el tiempo, porque nos dice que ese trabajo realizado por una unidad de tiempo. Entonces, yo seguramente lo haré pues en 10 segundos, en 20 segundos, pero la hormiga va a tardar muchísimo más, ¿no es cierto? Muchísimo más. Entonces, a eso se refiere la potencia, ¿ok? A eso se refiere potencia. Es una magnitud física escalar, no se olviden de eso, igual que el trabajo, ¿ok? Entonces, el trabajo habíamos indicado que era igual a fuerza por distancia, ¿no? Eso habíamos aprendido, fuerza por distancia, trabajo. Y acabamos de decir que potencia es igual a trabajo sobre tiempo. Entonces, lo que tenemos es trabajo sobre tiempo. Si trabajo es igual a fuerza por distancia, yo podría decir que es fuerza por distancia sobre tiempo. O sea, la potencia es igual a fuerza por distancia sobre tiempo. Pero aquí yo tengo de que fuerza, distancia sobre tiempo. Nosotros habíamos aprendido que distancia sobre tiempo era igual a velocidad, ¿no? Cuando el movimiento era rectilíneo uniforme, era velocidad. Entonces yo podría decir también que potencia es fuerza por velocidad. Mucho ojo con esto. Potencia puede ser igual a trabajo sobre tiempo o puede ser potencia igual a fuerza por velocidad, ¿ya? Muchas veces en los exámenes se les da esto, ¿no? Piensan que solamente quieren aplicar trabajo sobre tiempo y se olvidan de que también es igual a velocidad, ¿ya? A fuerza por velocidad. Y es mucho más fácil resolver un problema a veces cuando tenemos velocidad. La unidad de potencia es igual sería en este caso si es trabajo sobre tiempo, un joule sobre segundo. Un joule sobre segundo se conoce como igual como a un watt, ¿ya? Un watt sería igual, entonces, joule sobre tiempo. Donde D es trabajo, D es distancia, P es potencia, ¿no? Fuerza tiempo y T tiempo, obviamente. Bueno, aquí vamos a hacer un corte para entrar a la parte práctica de potencia, ¿ya? Nos volvemos a conectar en unos segundos, ¿ya? Se desconecten y vuelvan a conectar, por favor. Muchas gracias. Desconéctense, por favor. Y se vuelven a conectar, ¿ya?